técnicos de este. Veamos lo siguiente. ¿Qué se analiza en el análisis técnico? Básicamente, lo que uno se enfoca es en la localización, en dónde voy a ubicar mi proyecto, cómo voy a distribuir este proyecto, cómo voy a distribuir la empresa o el negocio que yo tengo para que quede más eficiente en cuanto a los procesos, cuál va a ser la forma como voy a preparar mi producto, qué ingredientes va a tener, cuál va a ser su hoja de costos correspondiente al desarrollo del producto. La capacidad instalada, lo que me dice es qué capacidad tengo yo para producir y para vender mi bien y mi servicio, y describir un detalle, un paso a paso de todo mi proceso, el cual va en la descripción del proceso. Hoy, en este video, vamos a hablar sobre la localización. Muy bien, con la localización lo que se busca es que en algún grado esta me permita generar mayor rentabilidad. Por lo tanto, debo considerar dos aspectos, un nivel macro y un nivel micro. Debo determinar a nivel macro aspectos nacionales, regionales, locales que me indiquen dónde puedo ubicar mi proyecto. Y a nivel micro, cuando ya tengo una zona específica, ya puedo identificar dentro de esa zona en cuál punto de la ciudad o de esa zona queda mejor ubicado. Para eso vamos a utilizar una herramienta que es el método de calificación por puntos. Ojo, supongamos que yo quiero desarrollar mi proyecto, plantearlo en España. Entonces estoy hablando de un país como España, una zona más, lo voy a acercar un poco más, voy a hablar de Madrid, ¿sí? Y dentro de Madrid ya puedo ubicar otras zonas específicas que lo hago a partir del método de calificación por puntos y que corresponde a lo que es la microlocalización. Muy bien, veamos lo siguiente. ¿Qué se debe entonces considerar para ubicar mi proyecto? Básicamente, uno debe analizar unos aspectos que te ayuden a eso. Yo puedo pensar en ubicar mi proyecto donde están las materias primas, donde está la demanda. Siempre pensando que si lo ubico, mi proyecto lo ubico donde están las materias primas, para ahorrarme el transporte y que el producto me salga a un costo más bajo. Pero también debo pensar que al transportar mi producto hacia la demanda, o sea, hacia mis clientes, cuando hablo de demanda, estoy hablando de los clientes, voy a incrementar el precio de este. Y si lo hago ubicando mi proyecto o mi negocio donde están mis clientes, pues tengo que considerar dónde se encuentra la demanda y los costos se me van a incrementar del producto por el transporte de las materias primas. Pero también puedo ubicarlo en intermedio, ¿sí? Entre las materias primas, donde están las materias primas o mi demanda. Independiente de esos dos aspectos que estoy hablando, hay que analizar otros aspectos. Por ejemplo, aspectos políticos. Debo considerar si hay algunas leyes nacionales o regionales que impulsen el desarrollo de esa ciudad o de esa zona, que impulsen el emprendimiento, ¿sí? Algún beneficio tributario por parte del gobierno por generar emprendimiento o constituir empresas en ciertas zonas del país. O también desde los aspectos políticos algunas leyes o normas que por el contrario me impidan. Digamos, voy a montar mi espacio, mi proyecto en una zona urbana sin considerar que hay unas leyes de tipo ambiental que pueden negarme la constitución de este. Por lo tanto, desde los aspectos políticos debo siempre considerar qué me puede favorecer, qué me puede desfavorecer o qué me puede impedir implementar mi proyecto. Muy bien. Ahora miremos que también se puede analizar las condiciones hidrológicas. Identificar las condiciones digamos que de la tierra en la que yo voy a trabajar, condiciones, si esa zona donde yo voy a montar mi proyecto es muy propensa a temblores o terremotos, si estoy sobre el nivel del mar, perdón, o si estoy a una altura muy elevada sobre el nivel del mar, condiciones que de alguna manera me pueden impactar, que pueden hacer que mi proyecto, mi empresa no funcione adecuadamente. Pero por ejemplo, si yo voy a cultivar papa, pues yo debo considerar una zona donde el cultivo de la papa pueda funcionar de una forma eficiente, ¿sí? Entonces se debe considerar esos aspectos para poder ubicar mi empresa. Muchas personas lo hacen. Muchas personas hacen esos análisis antes de, pero básicamente lo que hay que identificar es escribir todos los aspectos, identificar dónde lo va a ubicar, por qué esa ciudad o esa zona es pertinente para ubicar el proyecto,
y ayudarse con una herramienta que la vamos a ver luego. La mano de obra. A ver, la mano de obra es muy importante porque puede haber un costo de mano de obra en esa zona donde yo voy a ubicar mi proyecto muy alto, o puede que falte la mano de obra. Pensemos en empresas muy grandes, empresas, por ejemplo, ubicadas en Estados Unidos, que mandan a hacer sus productos a empresas que están ubicadas en la China, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, de alguna manera ellos están ganando o se están favoreciendo por el costo de la mano de obra tan económico de esa zona de allá. Independiente de que el transporte desde la China hacia Estados Unidos se eleve, siempre van a contrarrestar con el bajo costo de la mano de obra. Pero pensemos además que usted va a montar un proyecto en una zona, un proyecto, supongamos que va a cultivar flores en una zona específica de su país. Usted constituye su empresa en esa zona, pero no hay personas en esa zona específica que sepan del cultivo de flores. A usted le toca llevar la mano de obra hacia esa zona y ahí se le puede dificultar porque las condiciones laborales van a cambiar y muchas personas puede que no acepten esa oferta laboral. Entonces es importante identificar si hay mano de obra, cuál es el costo de la mano de obra que de alguna manera afecte en el proyecto. No olvidemos que la localización lo que busca es de alguna manera aumentar la rentabilidad de su proyecto y quedar de alguna forma mejor ubicado, que quede más cerca de los clientes, que tenga mayor reconocimiento, que los costos se disminuyan. Eso se va a ver reflejado posteriormente en un análisis de rentabilidad. Y finalmente, y no menos importante por eso, la infraestructura. Básicamente lo que se busca con la infraestructura es identificar si hay aspectos, infraestructura de transporte, por ejemplo, que impidan el desarrollo del proyecto. Entonces, si yo estoy ubicado en ciertas zonas donde necesito que me llegue la mercancía de otras zonas, pues tengo que tener en cuenta la infraestructura del transporte, las vías, los puertos, las terminales aéreas. También debo considerar infraestructura en cuanto a comunicaciones, redes de comunicaciones, que donde yo vaya a ubicar mi empresa haya buen internet, si es que mi empresa necesita de por ejemplo. Dentro de la infraestructura tengo que analizar también los servicios básicos, que en la zona donde yo esté montando mi negocio o mi empresa exista agua de calidad, internet y que los costos no sean muy elevados. Perdón, internet ya lo mencioné, agua, energía, otro tipo de servicios básicos que necesito para desarrollar mi proyecto. Y complementar es que haya instituciones educativas y de alguna forma usted puede evidenciar el gobierno de esa ciudad creando proyectos o tiene planificado, el desarrollo de estos para mejorar la infraestructura y que de alguna forma van a beneficiar a la ubicación de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, yo ya puedo pasar a ubicar en un punto específico a través de la matriz de calificación por puntos mi empresa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para ubicar la empresa hay diferentes herramientas, ¿sí? En este caso yo voy a plantear el método de calificación por puntos, que es sencillo, es muy intuitivo y es básicamente muy fácil de realizar. Lo primero que uno debe hacer es identificar una lista de factores relevantes. Cuando hablamos de factores relevantes, son situaciones que usted considera son importantes y que impactan a su proyecto. Ahora vamos a ver un ejemplo de este. A esa lista, cada uno de esos factores, usted le va a dar un peso. Y ese peso va en relación a la importancia de ese factor para la ubicación de su proyecto. Entonces, si para usted es muy importante el costo del arriendo, entonces usted le va a poner un peso. Ojo, ese peso debe ser un decimal, un número de entre 0 y 1. Y la suma de todos los pesos no debe superar el 1. Yo puedo hablar, por ejemplo, que el costo del arriendo, para mí, como es tan importante, le va a dar un peso de 0,3. ¿Qué sigue luego? Definir una escala de calificación. Normalmente yo propongo que se califique de 1 a 5, pero es mi perspectiva, es mi criterio, mi gusto. Algunas personas podrán calificar de 1 a 10, otras de 1 a 4, otras de 0 a 5, pero siempre se debe tener en cuenta cuál es la mejor calificación y cuál es
más baja calificación. En este caso podría decirse que 5 es muy bueno y 1 es muy malo. Muy bien. Obviamente yo ya tengo ubicado varios puntos, donde yo ya sé, yo ya tengo 3 opciones, 2 opciones, 4 opciones de ubicar mi empresa. Como yo las voy a evaluar a través de este método, entonces yo voy a comenzar a calificar de acuerdo a los criterios que ya establecí. Entonces, califico cada sitio de acuerdo a los criterios, ojo, y multiplico por la calificación ponderada, por el peso que ya le he dado, perdón. Y finalmente voy a hacer una suma de toda esta calificación ponderada y voy a escoger el sitio que tenga mayor valor. Ahora bien, todo esto que acabo de decir es más fácil si lo vemos en este ejemplo. Vamos a suponer entonces que yo voy a ubicar mi empresa o mi negocio o mi proyecto de emprendimiento y para eso tengo 2 opciones de ubicación que sería la zona A y la zona B. Yo le voy a dar unos factores relevantes, los cuales es para mí muy importante la ubicación de los clientes, el costo del arriendo, el costo de los servicios, el parqueadero y el reconocimiento de la zona. Yo lo que voy a hacer es darle unos pesos a cada uno de ellos. Entonces yo le voy a dar ubicación de los clientes de 0,3. Del costo del arriendo le va a dar un peso de 0,25. El costo de los servicios le va a dar un peso de 0,20. 0,15 el parqueadero y reconocimiento 0,1. Entonces 0,3 más 0,25 me da 0,55. 0,55 más 0,20 me da 0,75. 0,75 más 0,15 me da 0,90 y 0,90 más 0,1 me da 1, que es lo que necesito en mi calificación. Muy bien, en mi ponderación, perdón, el peso. Corrijo este número de acá, esto es un 0, 0. Muy bien, ahora bien, yo voy a ubicar las 2 empresas. Primero, se recomienda no calificar con el mismo número, no dar la misma calificación. No porque esté mal, sino porque eso minimiza la probabilidad de que al final, el resultado final me dé igual, ¿sí? Entonces, si usted tiene 2 empresas, 2 sitios específicos, perdón, y lo va a ubicar y va a analizar el factor de ubicación de los clientes, o sea, donde está mi clientela, y da igual, porque todos están ubicados donde está la clientela, pues yo sencillamente le voy a dar un peso un poco mayor a uno que el otro. Puede utilizar decimales, no hay ningún problema. ¿Listo? En este caso lo voy a hacer con números enteros. Entonces, la ubicación de los clientes, supongamos que la zona A está en un sitio específico donde efectivamente está concentrada la mayoría de mis clientes. Entonces le voy a dar una calificación de 5. En cambio, la zona B está un poquito más alejado de esa zona, ¿sí? Le voy a dar una calificación de 4 por eso. Cuando miramos el costo del arriendo, claro, esa zona, ese negocio está ubicado muy cerca de mi clientela, pero el arriendo es un poco más caro. En cambio, en la zona B, el arriendo es un poco más bajo, ¿sí? Entonces yo le voy a dar una calificación de costo de arriendo. Digamos que el arriendo es mucho más caro, entonces le voy a dar una calificación de 3 y en comparación con el arriendo del sitio B, le voy a dar una calificación de 5. El costo de los servicios, digamos que es muy relativo, que es muy parecido, pero que es un poquitico más económico en el sitio B. Entonces le voy a dar a un 4 y un 5. O sea, es mejor porque es más económico el costo de los servicios en el sitio B que en el sitio A. Supongamos que yo necesito que haya parqueadero y esa zona donde yo estoy ubicado tiene espacio para parqueadero, mientras que la zona B no lo tiene. Entonces yo le voy a dar una calificación de 5 y como esta zona B no tiene calificación, no tiene parqueadero, perdón, le voy a dar una calificación de 2. Ahora bien, el reconocimiento. Pues la zona A tiene mayor reconocimiento frente a la zona B, porque como le digo, ahí está mi clientela y aparte de eso estamos suponiendo que es un reconocimiento en cuanto a lo que son los restaurantes. Le voy a dar una calificación de 5, ¿sí? Y al sitio B le voy a dar una calificación de 4 porque está un poco más alejado. Estas calificaciones son muy cualitativas, son muy subjetivas. Aunque me estoy ayudando con una herramienta un poco más técnica que busca la objetividad, no deja de ser subjetivo porque es una calificación que usted está realizando. Pero por lo menos hay un criterio más técnico para desarrollar mi ubicación y esta herramienta va a ayudar a hacer ese ejercicio, que de alguna manera se me pueden estar escapando algunas ideas o situaciones y con esto pues trataría de abarcarlas todas.
Ahora bien, lo que sigue es multiplicar cada una de esas calificaciones, las voy a multiplicar por el peso asignado. ¿Listo? Entonces, 0,3 por 5 me da 1,5. Voy a cambiar de color acá. Y 0,3 por 4 me da 1,2. Lo que voy a hacer luego es sumar cada uno de esos calificaciones ponderadas. Entonces 1,5 más 0,75 me da 2,25. Por lo tanto, yo debería escoger la opción A, porque de acuerdo a los criterios que realicé, me da una mayor calificación. Y es así como yo me puedo ayudar con esta herramienta para ubicar mi empresa. No olvides, si tienes alguna duda del desarrollo de esta herramienta, me puedes escribir en la cajita de comentarios. De esta forma, damos por terminado este video. Entonces, si les gustó el video, no olviden dar like, suscribirse, seguirme en mis redes sociales y próximamente seguiremos con otros videos relacionados con el estudio técnico. Hasta luego. Hasta ahí, mis caballeros, dudas, preguntas e inquietudes sobre análisis técnico en cuanto a la ubicación de la planta. No, señora. Listo, entonces les voy a mostrar el otro video que habla sobre la capacidad de la máquina y las cosas a tener en cuenta, ¿cierto? Cuando estamos haciendo el proceso de selección de la maquinaria que mejor nos sirve a nosotros. ¿Listo? ¿Compraste tu equipo para tu empresa y te enteraste que no funcionaba? ¿O que hacía más de lo que esperabas que hiciera? Para que eso no te pase, quédate hasta el final de este video que te lo voy a explicar. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, el blog de Juan. Hoy vamos a hablar de la maquinaria del equipo, que está relacionado obviamente con el estudio técnico en el cual estamos trabajando en este momento. Se podría decir que no es tan importante, pero van a darse cuenta que sí. Vamos a encontrar unos factores que determinan la adquisición de esta maquinaria. Pero antes de continuar, por favor no olviden suscribirse a mis redes sociales y suscribirse a mi canal. De esta forma podré traer más contenido de valor. No olviden que cuando estamos haciendo el estudio técnico debemos respondernos algunas preguntas como el dónde, el cuánto, el cómo, el con qué y el cuándo. Hoy vamos a hablar del con qué. Y eso hace relación a la maquinaria y el equipo. Ya habíamos visto todo lo relacionado con la localización, con el desarrollo del producto y con la descripción del proceso. Por lo tanto, ya vamos a acabar el estudio técnico. Nos queda faltando la capacidad instalada y la distribución de la planta. Veamos lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la maquinaria de equipo? Básicamente es describir lo que necesito para que mi proyecto funcione en cuestiones técnicas de equipos, vehículos, terrenos o edificios, maquinaria, herramienta. ¿Sí? Cuantificarla y clasificarla, o bueno, clasificarla y cuantificarla primero. Y por supuesto, hay unos factores que me dicen o que me dan unas pautas para adquirir esa maquinaria y esos equipos. Vamos a verlos. Como habíamos dicho entonces, el objetivo de este es describir, cuantificar y clasificar. Básicamente es definir qué es lo que necesito. Cuantificar, me refiero a decir, de este equipo necesito tantos equipos, que me cuestan tanto y un total de tanto. Y clasificar. Miremos, ¿para qué clasificar? Es importante clasificar lo que tiene que ver con la propiedad, plantilla y equipo, o sea, la relación con los activos fijos, para determinar lo que es edificio, lo que es maquinaria de equipo, lo que son muebles y enseres, equipos de cómputo, de comunicaciones y vehículos. De esta forma, posteriormente, en el estudio económico, yo puedo determinar depreciaciones. Además de que me queda más organizado mi proyecto. Y en el modelo financiero que vamos a plantear, es necesario tener clasificado todos estos activos.
Una forma de cuantificar, que lo puede hacer cada uno de ustedes en una tabla de Excel, es identificar la cantidad de equipos. Pues, podemos hablar de el equipo 1, ¿sí? O el equipo A, que cueste $100, por ejemplo, y pues 1 por 100 me va a dar un total de $100. Digamos que el equipo B necesite 3 y cada uno cuesta $50, por lo tanto me va a dar 150, y al final yo sumo todo esto, me va a dar 250. Pero ojo, es importante que esto quede clasificado. Entonces todo lo que tiene que ver con edificios, otra tabla por aparte que tenga que ver con maquinaria de equipo, otro con equipos de cómputo, otro con muebles y enseres y otro con vehículos. Y de esta forma clasifico y cuantifico todo lo que necesito para mi proyecto. Es importante que eso quede definido, porque de esta forma yo en el análisis económico puedo desarrollarlo de mejor manera. ¿Listo? Veamos lo siguiente. ¿Se puede decir entonces que esto es uno de los aspectos más sencillos? Pues sí, se puede pensar que la maquinaria de equipo es uno de los aspectos más sencillos del estudio técnico. Básicamente porque usted es el que sabe qué es lo que necesita para que su proyecto funcione. Sin embargo, hay que considerar algunas situaciones como son los factores. Primero, proveedor. Es clave tener en cuenta el proveedor. Acá, indicar el proveedor me está diciendo a mí que voy a tener diferentes precios, voy a tener diferentes garantías, condiciones, y eso es importante a la hora de conseguir mis equipos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que todos los factores siguientes se relacionan con el proveedor. Se relacionan con él en cuanto a la infraestructura, las condiciones de mantenimiento, el servicio postventa. Otro de los aspectos que tiene que ver con el proveedor también es el precio. Por supuesto, tengo que identificar cuál es el mejor precio. Y cuando me refiero al mejor precio, no me estoy refiriendo al precio más bajo, sino al que me da mayor valor. Lo mismo que estamos proponiendo nosotros en nuestra propuesta de valor, lo tienen que hacer ellos. Entonces, ellos me van a dar mayor valor. Entonces, en mi precio me van a incluir instalación o me van a incluir más tiempo de mantenimiento, otras garantías que seguramente otro proveedor no me las va a dar. Pero eso yo tengo que luego evaluarlo. Por lo menos debo considerarlo. Entonces, ¿cuál es mi proveedor? ¿Cuántos proveedores voy a utilizar para ese equipo? Y el precio que van a manejar. Por lo menos debe hacerse con el equipo principal de su proyecto. Las dimensiones. Cuando nos referimos a las dimensiones, estamos indicando el tamaño del equipo. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve para identificar cómo voy a distribuir mi planta posteriormente, cuál va a ser el diseño que voy a utilizar. Es importante antes de las dimensiones, antes de diseñar la planta, tener en cuenta las dimensiones. Esa información toda la dan las cotizaciones. Cuando usted contacta al proveedor, le pide la cotización, ellos le mandan una información del equipo que ustedes van a necesitar. Otro de los aspectos importantes es la capacidad. Y cuando me refiero a capacidad, estoy indicando es qué tanto puede producir ese equipo del producto que estoy generando o que estoy vendiendo. Pensemos en el ejemplo que siempre he planteado del café. Yo compro una máquina que, sin haber hecho un análisis antes, y compro cualquier máquina que haga 50 cafés, pero resulta que en el estudio de mercado yo he identificado que voy a vender 100 cafés diarios como proyección, simplemente una idea. O sea, aproximadamente 100 cafés diarios. Pero resulta que la máquina que compré, la cafetera Express, produce 50 cafés al día. Tiene esa capacidad. Me tocaría comprar otra máquina. ¿Y eso por qué? Porque no hice un estudio previo con relación a la capacidad. Eso es importante identificarlo porque además me permite a mí analizar mi capacidad instalada. ¿Sí? Desde aspectos más técnicos, desde la capacidad del equipo, ya puedo analizar luego el balance de línea y puedo identificar si hay cuellos de botella. Ya eso es un trabajo, digamos que más profundo, que tiene que desarrollar el ingeniero industrial con relación a la capacidad que tiene su equipo y la planta que está manejando. Pero desde un ejemplo más sencillo como el que planteé con el café, es importante identificar cuánto voy a vender para saber qué equipo debería tener. Miremos otra situación, la flexibilidad. Debemos considerar que nuestro equipo está en condiciones de
configurarse de otras maneras. Volviendo al punto de la cafetera express, yo puedo conseguir una cafetera que solo haga el café express, o también puedo conseguir otra cafetera que haga diversos estilos de café, diversos tipos de café. ¿Me va a costar más? Sí, pero me voy a ahorrar o va a tener mayor flexibilidad mi equipo. Y es importante identificar este aspecto. Por supuesto, la mano de obra, porque de esta forma, quiero hacer un paréntesis. Miren que hasta el momento todas las situaciones, proveedor, precio, capacidad, flexibilidad, todas esas dimensiones, todos esos aspectos que he mencionado y los que voy a mencionar, finalmente se relacionan o impactan de forma económica el proyecto. Cuando hablamos de mano de obra necesaria, pues tenemos que identificar si ese equipo necesita una mano de obra calificada o por el contrario no necesita mano de obra. Y eso va a condicionar que yo compre o no compre el producto, el equipo. Entonces, considerar estos aspectos más otros, como los que tengo en este momento, son muy importantes. ¿Qué otros aspectos? ¿Qué tanto consume de energía eléctrica o otro tipo de energía? ¿Sí? ¿Cuánto consume de agua, por ejemplo, o de gas, si es de ese estilo? Es importante porque yo puedo comprar un equipo mucho más económico que otro, pero resulta que tiene mucho mayor consumo de energía y va a hacer que en el largo plazo sea más costoso. Otro aspecto importante es el costo de mantenimiento. Muchas veces los proveedores dentro de su propuesta plantean un tiempo de mantenimiento. Me refiero a que yo le compro el equipo a un proveedor y él me da una garantía de 1, 2, 3 años, dependiendo del proveedor, de mantenimiento gratis. Luego de eso viene el mantenimiento por parte de nosotros. Entonces hay que considerar que si es una máquina muy especializada, el mantenimiento va a ser más costoso, considerándolo con relación a una máquina que no sea tan especializada. La infraestructura necesaria. Pues yo tengo que considerar eso porque finalmente es posible que mi equipo no lo pueda instalar dentro de mi edificio o dentro de mi empresa. Pensemos en una máquina que necesite agua, que necesite vapor para calentar el agua y que necesite un desagüe. Estamos hablando de una lavadora express. Pensemos en esa lavadora express. Si yo no he considerado esa infraestructura para desarrollar mi proyecto, o si yo no analizo esa situación, compro el equipo, diseño mi planta y cuando lo voy a instalar, me toca hacer reparaciones y se me va a aumentar el costo. Equipo parado y situaciones que van a hacer que impacte de forma negativa el proyecto desde un punto de vista económico. Miremos otras situaciones. Equipos auxiliares. Pues si voy a comprar un equipo, considerar si se necesitan otros equipos que apoyen a ese equipo. Se necesita otra maquinaria necesaria para ese equipo. Entonces, se compró un equipo especial, ¿sí?, que necesita ser instalado en una especie de área donde tiene que tener una temperatura especial. Entonces hay que comprar un aire acondicionado. O, como en mi experiencia que veía el ecógrafo, que es un equipo muy delicado, que con cualquier alteración de los cambios eléctricos se podía afectar, entonces había que instalarle una UPS. Además, para que si se iba la energía, el equipo quedara funcionando. Entonces son equipos auxiliares. Es posible, no lo vi en ese caso, pero es posible que hayan equipos de una vez y preparados para ese tipo de situaciones. Serían más costosos, pero tendría un solo equipo, no tendría que hacer mantenimiento a 2 equipos y tendría menos probabilidad de falla. Otra situación que se debe considerar, y eso tiene que ver con relación a los proveedores, es el costo de fletes y seguros. En muchos casos usted compra el equipo más barato, pero no se lo envían a su empresa, ¿sí? Y no le ponen los seguros, le toca a usted. Entonces eso va a hacer que se incremente el precio, el valor del equipo que está comprando. Por supuesto, la instalación y puesta en marcha. Cuando yo estoy instalando un equipo, se corre el error que la persona que lo instale no conozca el equipo y quede mal instalado con una probabilidad altísima de falla del equipo. Pero eso es una de las situaciones. Si yo compro el equipo sin ese aspecto,
me toca pagar por aparte para que me lo instalen y lo pongan a funcionar. Yo puedo conseguir un proveedor que de una vez dentro de su propuesta me esté generando o me esté garantizando la instalación y puesta en marcha del proyecto, del equipo, perdón. Y por supuesto que exista servicio técnico en destino. Lo que me refiero a eso básicamente es que se pueda reparar, que se puedan conseguir los repuestos. Es posible que la máquina que yo compre tenga que conseguir los repuestos, traerlos del exterior. Y eso va a hacer que yo condicione o haga un presupuesto de inventario de repuestos para ese equipo, cosa que si llega a fallar, que no debería, ya eso es otra situación de mantenimientos, si llega a fallar, ese equipo tenga el repuesto a la mano y no tenga que esperar a que me llegue el repuesto. Pero eso va a incrementar mis costos, además porque voy a tener un inventario quieto esperando que a cualquier momento ese equipo falle, que puede fallar si no se hace un buen programa de mantenimiento para el equipo. Por lo tanto, estos aspectos que mencioné, si ustedes ven todos, de alguna manera impactan de forma económica el proyecto. Así que es necesario tenerlos en cuenta. No solo al momento de hacer la cotización para la cuantificación y el estudio económico, sino al momento de adquirirlos para identificar cuál es mi mejor proveedor. Toda esta situación es importante porque finalmente cuando yo haga mi estudio económico ya he decidido con cuál me va a quedar. Pero para poder decidir tengo que haber analizado, evaluado esa adquisición de mi maquinaria de equipo de acuerdo a esos factores. Bueno, básicamente este es el final de este video con relación a la maquinaria y el equipo. Espero, como en todos los videos, que esta información les sea de utilidad, o por lo menos que lo vayan a utilizar posteriormente cuando estén desarrollando su proyecto. No olviden suscribirse a mi video, a mi canal, perdón. No olviden compartir este video, que ustedes... Listo, mis caballeros. Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. Ninguna. Listo, mi caballero, gracias. Entonces, una vez hemos hecho ese abordaje, vamos a hablar de 3 tipos de distribución que se hacen en el interior de las empresas. ¿Listo? La primera está asociada al proyecto, es decir, que vamos a agrupar en un mismo espacio a las personas y al equipo que tienen funciones similares. ¿Qué conlleva esto? A que es un sistema flexible, ¿cierto? Es poco costoso, pero requiere de alguien que esté haciendo un ejercicio de supervisión, ¿cierto?, del proceso como tal. El segundo tipo de distribución está asociado al producto. Ejemplo de esto, todo lo que son las plantas de procesamiento de arroz Diana, frijoles, Kellogg's, mortadela, ¿cierto? Donde literal la gente está alrededor de una banda y va haciendo las actividades, ¿cierto?, sobre la línea de ensamblaje. Los carros, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, que las personas tienen sus lugares, van cayendo los productos y muchas veces hemos visto estos videos de China, bueno, de esa zona donde la gente literal trabaja en sentido de la banda de producción, ¿cierto? Con unos tiempos estandarizados, casi unas funciones monótonas o estandarizadas, ¿cierto? Y la tercera línea de distribución o de creación se le llama componente fijo. ¿Qué significa esto? Que tanto mi obra laboral como mi material de trabajo acuden a un sitio. Construcción de edificaciones, construcción de las vías, ¿cierto? Porque donde yo estoy haciendo el proceso de intervención no me pertenece a mí, ¿cierto? Pero yo hago ese desplazamiento de mi materia, mi mano de obra, mi materia prima, mi maquinaria, ¿cierto? Monto campamento, ejemplo de esto, la línea metro, todo lo que son nuestras vías en nuestra bonita ciudad como está. La línea metro no le pertenece al concesionario, ¿cierto? Al contratista. El contratista está llegando al punto, ubica su material, ubica todo lo que requiere y allí lo que hace es
implementar la acción o el trabajo por el cual se le pagó. Una vez se finaliza, todos se retiran del lugar, ¿cierto? Porque el lugar no es de ellos. Entonces, digamos que el punto de trabajo o el sitio del trabajo, todo el tiempo, o no todo el tiempo, por periodos de tiempo más bien, va a estar fluctuando y va a estar cambiando. ¿Listo? Y el mejor ejemplo de este por componente fijo es todo lo que es la construcción de las vías o espacio público en las respectivas ciudades, ¿no? De allí nosotros vamos a pasar a los tipos de distribución asociados a cómo organizamos nuestra empresa, ¿sí? Y lo veíamos en el video que nos decía que hay que tener en cuenta la maquinaria, el tamaño para hacer esa distribución, ¿sí? Este método, el SLP, el System Law Planning, lo que hace es basarse en, digamos que las relaciones, más bien, las relaciones que se deben tomar en cuenta entre las áreas. Pero si ustedes se dan cuenta, también nos está mirando un tema de área física, de espacio físico que requiere cada uno de los departamentos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es listar los departamentos que van a conformar mi empresa o mi área de acuerdo a mi bien, producto o servicio, ¿cierto? A ellos les voy a dar un número como tal. Obviamente uno suele iniciar del más importante para el proceso productivo, ¿sí? Y de allí empieza toda la distribución en cuanto a metraje, ¿listo? Una vez hecho yo esta primera parte, que es como identificar las áreas, asignarles un número y determinar el espacio físico que requieren, voy a empezar un tema de asociaciones de niveles de importancia o de relación o de cercanía que deben tener las áreas. ¿Listo? Generalmente uno utiliza estas letras, la A, la E, la U, la O, la I y la X. ¿Qué significan estas letras? Estas letras lo que significan son el orden de... Ay, aquí se me toca así. El orden de proximidad que debemos manejar. La A es que son relaciones absolutamente necesarias, especialmente importantes u ordinarias o normales, no tienen importancia, son indeseables o muy indeseables. ¿Esto cómo se ve en nuestro mapa? El departamento de recepción de materiales, ¿cierto? Es importante o altamente importante que esté cerca al almacén de materias primas. Quien a su vez es importante o altamente importante más bien que esté cerca al área de armado, altamente importante al tema de fabricación, especialmente importante al área del almacén de productos terminados, ¿cierto? Pero no es indiferente de que este almacén esté conectado a las oficinas, ¿cierto? Y es normal que las oficinas estén conectadas a los baños. Y así yo voy haciendo este desglose, ¿cierto? Y voy asignando de acuerdo al orden de relevancia o de relación que requiero entre las áreas, ¿sí? ¿Qué me hace llevar eso? Que la letra U, que para nosotros es sin importancia, no es importante que el área de sanitarios esté conectada con el almacén de recepción de materiales. De hecho, es indeseable, que es la X, ¿cierto? Que el área de sanitarios llegue a estar conectada al área de armado, ¿sí? Una vez yo establezco esta segunda fase, que es asignar esos valores de relación, esas letricas, que son estas que encuentran acá, ¿cierto? Yo voy a hacer el mapa de la empresa. ¿Cómo hago ese mapa de la empresa? Visualmente se va a ver como esta imagen. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí utilizamos otras convenciones y es, vamos a utilizar los números que asignamos en el primer cuadrito para cada área, ¿cierto? Y las relaciones ya no las vamos a basar en letras o en el orden de proximidad. Las vamos a basar en líneas. Cuando ustedes vean 4 líneas juntas, es que es absolutamente necesario que estas áreas estén conectadas o estén próximas. 3 líneas, aquí por ejemplo, ¿qué significa? Que la zona 4 con la 6, pues es especialmente importante que estén relativamente cerca.
dos líneas que son importantes, ¿cierto? Que es indeseable, pues por lo menos lo que es la zona 7, que son los sanitarios, esté conectado a las demás oficinas. ¿Listo? Esta es una forma muy sencilla de poder visualizar ese material, ¿cierto? Esa organización. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el área 4 y el área 4 es mi proceso de fabricación, pues sí o sí tiene que estar cerca al almacenaje, a la recepción de materia prima, al almacén, al proceso de armado, ¿cierto? Es importante que estén todas, pero no es importante que esté cerca a los sanitarios, por ejemplo, o a las 6 que son las oficinas, ¿listo? Por temas de desplazamiento de mi material y de optimización de tiempos y de mi mano de obra, ¿listo? Lo siguiente que debemos tomar en... bueno, este es un videito que les explica muy sencillamente este método que les acabo de presentar, el SPL. Lo explica muy sencillo la profesora ahí. Para verlo desde otra perspectiva. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Guzmán Ayala y en esta tarde les estaré hablando un poquito acerca de la metodología SLP para el diseño y distribución de planta. Yo actualmente trabajo para el Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y espero que esta información pues sea de su agrado. Dentro del contenido que veremos en esta tarde, pues es acerca de los pasos que se deberán de seguir para llevar una correcta distribución de planta y hacer uso eficiente de los recursos con los que cuente una organización. Esta metodología se llama Systematic Layout Planning y fue desarrollada en los años 60, cuyo principal propósito es brindar un mayor confort y seguridad para los trabajadores. Comúnmente esta metodología se utiliza pues para empresas ya existentes, pero también se puede emplear para empresas que recién se van a crear o diseñar. Dentro del diseño de la metodología SLP, pues permite analizar de manera coherente el uso eficiente de los recursos de una empresa. Y dentro del uso eficiente de esos recursos, pues hablamos de la mano de obra, de la maquinaria, de la herramienta, y pues sobre todo del espacio de una organización. Dentro del contenido que veremos en esta tarde, pues son los pasos que se deberán de seguir para llevar una correcta distribución de planta. El paso número 1 nos habla de la importancia de analizar los volúmenes con los que trabaje una empresa. Es aquí donde se debe de ver a detalle o se debe de conocer qué productos son los que maneja la empresa, en qué cantidades y cada cuánto tiempo se aprovisionan de materia prima. En el paso número 2 nos habla de la definición del proceso. Aquí se puede implementar un diagrama de recorrido, un diagrama de flujo o un diagrama de operaciones para llevar básicamente el control de la secuencia de los movimientos que un producto, pues por lo general, recorre dentro de una organización. Dentro del paso número 3, pues nos hace mención de la importancia de conocer la relación o la proximidad que es necesaria de un área con respecto a otra. Es aquí donde se enlistan las áreas que comúnmente son necesarias dentro de una empresa y de acuerdo a su proximidad pues se les asigna una letra, donde la letra A pues nos dice que es absolutamente necesaria que un área con otra esté cercana y la letra U pues nos dice que no es tan importante, o en la letra X que es incluso indeseable que un área se encuentre cercana a la otra. Dentro del paso número 4, pues ya relaciona de manera gráfica a través de diferentes líneas si es que
un espacio tiene que estar cercano a otro. Por ejemplo, cuando nosotros no veamos una línea, quiere decir que esa área pues no se recomienda tanto que se acerque a la otra. Por ejemplo, el área de pulido, en esta imagen que podemos ver en pantalla, no necesariamente tiene que estar cercano a oficinas. En cambio, el área de torno, pues probablemente sí tenga que estar de manera más cercana hacia el área CNC. Dentro del paso número 5 nos habla a analizar las necesidades y la disponibilidad de espacio. Es aquí donde también pues se pueden enlistar las restricciones que serán necesarias. Por ejemplo, si es que un lugar pues necesariamente o forzosamente ocupa una cimentación, aquí es donde se enlistan pues las cuestiones especiales en cuanto a la superficie y al espacio que se van a requerir. En el paso número 6 pues se hace una propuesta, se empieza a analizar de manera gráfica la necesidad de espacio en cuanto a metros, en cuanto a distancia de un área con respecto a otra, para de esta forma pues ver la proporción que ocupará un espacio con relación a otro. Y en el paso número 7 nos habla de las alternativas. Es aquí donde pues comúnmente se proponen más de 2 alternativas para esa distribución de planta de acuerdo pues a la proximidad o a las necesidades especiales de la compañía, y en base a ella pues se toma la decisión más conveniente. Esta metodología en realidad pues es una de las más comunes o de las más aceptadas en la actualidad, porque permiten distribuir un espacio de una manera coherente, de una manera razonada, y pues obviamente eso va a beneficiar a las empresas, ¿sí? Donde pueden encontrar información relacionada al contenido pues son en libros de diseño de instalaciones comúnmente, y aquí les dejo mi correo electrónico. Bueno, mis caballeros, digamos que el video nos permite a nosotros conocer un poco frente al tema de cómo se hace la organización de la empresa, ¿cierto? Tener en cuenta pues ese tipo de situaciones para que efectivamente sea de la mejor manera posible. Dentro de nuestro análisis técnico, nosotros hacemos un mini brochure, ¿cierto? Un abrebocas de lo que va a ser nuestro análisis administrativo. ¿Qué implica esto? Implica que en esta primera fase del análisis, ¿cierto?, del recurso humano, vamos a investigar cómo se hace la constitución de la empresa, qué trámites se requieren, ¿cierto? Para nosotros este tema de la compra del terreno, pues no somos tan pudientes para comprar terreno, ¿cierto? Y vamos a mirar el tema normativo para la contratación de personal, ¿cierto? Haciendo los ejercicios, pues obviamente saben que hay muchos simuladores, muchas páginas que le ayudan a uno a hacer todo ese tema. En cuanto al marco legal, porque ustedes saben que toda empresa está sujeta a una normatividad, vamos a revisar en el mercado si nuestro producto o servicio tiene que ver algo con sanitario, pues revisar la legislación sanitaria o la norma que me aplique de acuerdo a mi proyecto. ¿Listo? En cuanto a la localización, pues para nosotros, digamos que como no vamos a comprar un terreno, esta parte de gastos notariales no aplica, ¿cierto? Lo vamos a revisar más desde el concepto de si voy a rentar una oficina, si voy a rentar un espacio coworking, ¿cierto? ¿Qué me sale mejor a mí? En tema del estudio técnico, vamos a mirar todo lo que es transferencia de tecnología, si se requiere o no, ¿cierto? Si tenemos que comprar patentes o nuestro proyecto va a generar patentes, entonces si se requiere esa compra o no, ¿listo? Si vamos a hacer importaciones de materia prima o de tecnología, vamos a mirar todo lo que es el pago de regalías según se aplique, si nos aplica, ¿listo?
Y en el caso de contratación de servicios externos, pues revisar cómo se suele hacer esa contratación para que se haga de la mejor manera posible y entendiendo un poco las implicaciones de hacer una tercerización de todos los servicios o qué servicios se tercerizan, ¿cierto? Que lo mirábamos de una u otra manera en el video que nos presentaban sobre validar las mejores opciones que hay, ¿cierto? En cuanto a tecnología y a soporte tecnológico. En cuanto a administración y organización, vamos a validar todo lo que son las leyes de contratación de personal, ¿cierto? Las que aplican para nuestro país, formas de contrato, de acuerdo al tipo de proyecto y al estimado de tiempo que ustedes promedien para el contrato. ¿Listo? Si les cubren o prestaciones sociales, todo lo que son las leyes de SST, seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer esas primeras revisiones sobre si requerimos tomar focosamente un préstamo, más o menos por cuánto puede llegar a ser el préstamo. ¿Listo? De allí nosotros vamos a pasar. Ay, se me borraron una imagen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el tema del organigrama. Aquí sí o sí va. Mírenlo acá, no me lo borraron. Vamos a mirar el tema del organigrama y aquí quiero hacer la primera salvedad con nuestro organigrama. Y es que ustedes, mis estimados caballeros, damas, se van a ubicar en las áreas administrativas o gerenciales. ¿Listo? No los quiero aquí en nivel operativo o asistencial. Entonces van a estar ubicados aquí en la parte de arriba y van a validar pues el tamaño de su mano de obra, cuántas a nivel operativo o a nivel técnico se requiere. ¿Listo? Ustedes revisan, obviamente este es un ejemplo, si requieren todos los cargos o si por el contrario pues pueden ir prescindiendo de algunos cargos. El organigrama sí o sí es de las ilustraciones finales o de las figuras finales con las que se cierra el análisis técnico. ¿Listo? Porque de este organigrama va a salir parte de la información que vamos a requerir en análisis administrativo. ¿Listo? Este es otro ejemplo de cuando yo hice el método SPL, ¿cierto? De cómo organicé y es el mapa muy básico de cómo sería en teoría la empresa, ¿cierto? Aquí está todo el tema de área de carga y de descarga, almacén de materias primas, almacén de fruta, almacén de producto terminado, la zona de producción literal está cerca de ellas, ¿cierto? Porque así se requiere, zonas verdes, ¿sí? De acuerdo al bien, producto o servicio que ustedes estén formulando. Y aquí, este sería nuestro mapa del segundo piso, esas zonas que son más de tipo administrativo, ¿cierto? Que digamos que son importantes en la operación, pero no son tan relevantes con la generación del producto. ¿Listo? Importantísimo que vaya el organigrama. ¿Listo? Porque literal de ahí ustedes van a salir en análisis administrativo a revisar otras cosas. Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. Profe, buenos días. ¿Usted toca hacerlo, digamos, en algún documento o algo así? Dime. ¿Tenemos que hacerlo en algún documento? Sí, vamos a ir trabajando un Word donde vamos a literal hacer un capítulo que se va a llamar análisis técnico. Ya vamos a hacer todo el despliegue. ¿Análisis de qué, profe? Análisis técnico. Ok, profe. ¿Listo? La próxima clase, literal, el próximo jueves es trabajo colaborativo. Es decir, que vamos a empezar a aplicar todo lo que vimos esta semana, ¿sí? Que es parte de los acuerdos para que no les quede a ustedes tanta sobrecarga de actividad extra clase. Y con eso vamos resolviendo literal las dudas que a ustedes en grupo les vaya saliendo de acuerdo a su proyecto. ¿Listo? Y a medida que vamos a ir pasando cada análisis, pues a ese documento le vamos a adicionar un capítulo más.
otra duda, perdóname. Dime. Entonces, en esa organización, ¿puedes colocar la diapositiva en el anterior? Esta no, la anterior. Exacto. O sea, tenemos que hacer entonces marco legal, marco de legislación, ya de los títulos, el estudio técnico, la administración, y tenemos que hacer obviamente el mapita y todo, digamos, de la localización, ¿cierto? Sí. Listo. Literal, ustedes empiezan desde la primera diapositiva. Sí. ¿Cuál es mi sugerencia? Y Sí. fue lo que yo vi que les funcionó a un grupo el primer cuatrimestre. Ellos descargaban la presentación, iban mirando diapositiva por diapositiva qué les competía al proyecto y qué no. Lo que no lo iban quitando, lo que se lo iban dejando y lo iban haciendo toda la elaboración del documento, ¿sí? Y les quedó, me pareció a mí el ejercicio con ellos mucho más fácil, porque literal ellos descargaban la presentación y la iban trabajando. Yo, ¿nos toca esto? No. ¿Vamos a hacer diagrama de bloques o uno de proceso? No, el de bloques, listo, entonces quitemos el otro, ¿sí? Y así no se les quedaban temas sueltos, ¿sí? Y literal, cuando teníamos el día de trabajo colaborativo, muchas veces los grupos, o ese grupo puntualmente que fue el con el que se hizo el ejercicio más fácil, era: profe, en esta es la ubicación de la empresa, usted nos ayuda, mire, lo tenemos así, así, así. ¿Qué nos falta? ¿Qué cree usted que le ponemos? Nosotros quitamos esto de aceptación y pusimos otra cosa, ¿sí? Y cuando yo me di cuenta, literal, ellos habían hecho eso. Habían descargado toda la presentación, iban mirando punto por punto qué les tocaba y qué no. Y con eso van resolviendo las dudas puntual de lo que se les iba saliendo. Listo. Y digamos, la próxima clase vamos reforzando de pronto los temas o los puntos que de pronto tengamos como dudas o algo así. Sí, ¿cuál es el ejercicio de la próxima clase? Siempre va a haber un día, este análisis, como era el más largo, siempre se come 2 clases. Lo siguiente sí solo se come, o se gasta más bien. La primera clase, es decir, para nosotros la del jueves o la del sábado, según sea, es la teoría. La siguiente clase es la de colaborativo. En esa todos nos conectamos y hay 2 formas de trabajar. Si tú tienes dudas, literal haces: profe, tengo una duda, le voy a presentar. Yo les doy el espacio para que presenten y vamos resolviendo la duda, puede ser a nivel general. Profe, que es que a nosotros nos da pena. Entonces me mandan el link de una llamada, ¿cierto? Y me lo mandan a la mensajería y me dice: profe, ¿se puede conectar esta llamada? Jocosamente y virtualmente yo me desplazo a la otra llamada, les hago esa asesoría casi que personalizada al proyecto y van resolviendo, ¿sí? Muchos grupos lo que hacen es que me están mandando todo el tiempo, el día del trabajo colaborativo, los links de llamada y el resto seguimos aquí en la clase mientras yo voy a cada espacio y les resuelvo ya las dudas muy puntuales. Porque pues jocosamente hay muchos que les da pena que los demás los vean o los escuchen. Entonces, se han trabajado de los 2 estilos, cualquiera de los 2 estilos, pues es válido. ¿Listo? John, cuéntame. Profe, buenos días. Usted también había comentado que si uno tenía alguna, pues, para mostrar algún tema sobre también creo que con usted también es de opción de grado, ¿sí? Sí. Eso también lo podríamos, pues, también ir mirando, ¿es alguna cosita, profe? Sí, desde que sean temas pequeñitos y puntuales, sí. Sí, listo, profe. Vale, muchas gracias. Listo, mi caballero. ¿Por qué digo que pequeñitos y puntuales? Porque es que un grupo me le hizo el cuatrimestre pasado: profe, es una duda puntualita de opción de grado. Y yo, bueno, cuénteme. Es que no nos conectamos a su clase la vez pasada, ¿no la puede resumir? Y yo como que, no, mírese la grabación, ¿sí? Porque pues esa no es una duda puntualita, es una duda de hora y media de clase, ¿sí? Entonces por eso sí son cosas de que, profe, es que no entendemos tal cosa, no sabemos cómo hacer la pregunta, no sabemos si la pregunta nos quedó bien, esas cositas sí, ¿listo? O profe, es que no sabemos cómo hacer la justificación, no sabemos el marco integral cómo nos debe estar quedando, ¿sí? Muchas veces
y yo sí que les sugiero el espacio colaborativo, literal aprovechen, ¿sí? Pero aprovecharlo no es literal que parezca que toca invocarlos con tabla ouija, sino de estar haciendo esas retroalimentaciones, esas revisiones, esas aclaraciones de dudas. Por eso doy los dos espacios, o que, como decía un compañero de la otra clase, salgan de carne de cañón y se presenten y digan, mire, profe, esto es lo que llevo, que le corrijo y le sirve a todo el mundo. O digan, profe, le mandamos el link de la llamada para que se conecte y nos revise en privado, ¿sí? Con eso, inclusive si tienen dudas o están mezclando los trabajos, porque eso suele darse mucho, que terminan mezclando los entregables, de una vez yo les voy resolviendo, mire, esto no es de acá, esto es de la otra materia, y si es de la otra materia, digo, y le está quedando mal, ¿sí? ¿Para qué? Porque sé que a veces las dos materias suelen hacerme ajiacos, entonces en esos espacios también se van resolviendo, ¿sí? Jocosamente, que no me les pase como a mucho grupo que nunca dan señales de vida. Cuando hago las calificaciones, yo les dije a ustedes que en estos análisis yo no hago retroalimentaciones cuando califico, porque literal para eso se está dando una clase para hacer esa resolución de dudas, ¿sí? Entonces, yo en los análisis les pongo la nota y no les pongo más, ¿sí? ¿Eso qué va a generar? Que si usted saca una nota de 3, pues como el cuento, o aproveche el espacio de la clase para decirme, profe, míreme este análisis, ¿qué fue lo que me pasó? Que la nota estuvo floja, ¿cierto? No para corrección de la nota, sino porque en el trabajo final, una de las notas es entregar todos estos análisis completados, ¿sí? Entonces, si ustedes jocosamente no aprovechan el espacio, terminan como muchos grupos que no aprovechan y el trabajo final literal lo pasan casi con 3 porque me dejaba literal en barra de jalos. Y les digo, bueno, les voy a valorar el esfuerzo. 3. Ay, profe, pero ¿por qué 3? Yo usted nunca lo vi en las asesorías, nunca escribió, nunca preguntó, nunca nada, literal. Si usted se conectaba, dejaba la grabación ahí rodando. Y como nunca se le pudo decir, mire, estás metiendo la pata, estás mezclando trabajos, esto no es así, o por qué haces tal cosa, pues ahí está la nota, ¿sí? Por eso siempre busco generar ese espacio de trabajo colaborativo para ir resolviendo las dudas de los temas que vamos viendo. ¿Listo? Listo, mis damas, mis caballeros, cerramos espacio, último link que les envío, link de asistencia para que no se les olvide. Todo el material ya está cargado en Moodle de lo que vimos el jueves y el día de hoy, con los videos y todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, apenas se cargue esta clase, se las cargo el día de hoy. ¿Listo? Ok, profe, listo. Muchísimas gracias. Listo, mis caballeros, que me les vaya bonito, que tengan un buen fin de semana, que descansen y que me les rinden los trabajos. Listo, profe, gracias. Gracias, Igual. una preguntita. Muchas gracias, profe. El tema de ayer. Dime, Francisco. Para uno graduarse, simplemente presenta el examen del IFES o hasta que lleguen las notas se puede graduar. Es que tengo esa duda. No, solo con la presentación del Saber Pro. Lo único es que Claro. no sé si les entregan boletica. En mi época les entregaban, hace muchos años, una boletica de que ustedes presentaron el examen, ¿sí? Un pedacito de papel muy parecido a los certificados de votación que le dan a uno, ¿sí? A mí me entregaron uno de esos, profe. A mí también, profe. Ok. Me entregaron A uno de todos esos. los que estuvimos presenciales, a todos los dieron. Exacto. Sí, sí. Por favor, cuiden esa boletica. Eso Y sí. de Sí. hecho en la página del IFES también está el link en la asistencia Gracias. también en caso tal. Sí, pero como uno sabe que cualquier cosa puede pasar con las páginas del IFEX, guarden la boletica con sumo cuidado, ¿sí? Y siempre profe. pídanla. Gracias, profe. Feliz Listo. fin de semana, profe. Listo, mis caballeros, que me les vaya bonito, mis damas, que descansen. Listo, gracias. Vale. Vale.